Éxodo capítulo 20. En el capítulo 20 encontramos a Dios dando la ley al pueblo. De ahí, del capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, 23, 24, hasta el 24, se hace una ratificación de la ley de todo lo que se dé desde el capítulo 20 como ley. Moisés finalmente hace un libro y pone sangre sobre ese libro de la ley. Así es que tenemos mucho hermanos que leer en estos básicamente 4 capítulos. Y aún después del capítulo 24 continúa las escrituras hablando acerca de, por ejemplo, acerca de utensilios, el arca, candelero, tabernáculo, el altar de bronce, las vestiduras de los sacerdotes, la consagración de Aarón y los hijos de Aarón. Y continúa hablando aún sobre los preparativos concernientes a todo lo que tenía que ver con los tabernáculos y la función de ellos. Pero básicamente de estos 4 capítulos, ojalá hayamos leído suficiente. Hay muchas cosas, hermanos. Yo le llamo la estructura de la ley, la radiografía de la ley. Y como decía, es muy posible que cuando leemos genealogías, solemos pasar momentos de que no encontramos un contenido nutritivo para nosotros y vemos un libro donde hay mucha genealogía y tiende a darnos sueños, pero no es así en el caso de la estructura de la ley, e inclusive en cuanto a las genealogías no debería ser así. Hay mucho contenido nutritivo para el estudiante de la Biblia. Muy bien, vamos a entrar, hermanos. Ya dijimos que en el capítulo 19 la preparación en cuanto al encuentro con Dios del pueblo, la actitud reverente al estar frente a Jehová. Hablamos el domingo pasado, en la clase pasada, respecto a los límites, que representan los límites, por qué Dios quiso que no pasaran esos límites, el pueblo mantuviese no solamente un límite respecto a subir y tratar de mirarlo, sino también la actitud de reverencia que debe haber hoy en día en los servicios de reunión, un orden que finalmente repercute en ello. Muy bien, ahora vamos a hablar de la forma que Jehová dio la ley y la estructura especialmente de ella. Y vamos a ver así a grandes rasgos algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con la estructura de la ley. Leyendo del capítulo 20, versículo 1 al 17, nos encontramos con lo que son los 10 mandamientos. Y vamos a mirar algunos detalles. Vamos leyendo por aquellos que no leyeron un poco o leamos, hermanos. Verso 1 en adelante dice que habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El versículo 18 hace una división en cuanto a los primeros 17 versículos, diciendo, verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Hermanos, paremos aquí. Una de las cosas que encontramos aquí, ya empezando a mirar paso a paso lo que es la estructura de la ley. Primero, Dios no escribió toda la ley. Dios escribió los 10 mandamientos, Él primeramente. Vamos a hacer una distinción en cuanto a la estructura. ¿Por qué decimos esto? Y vamos a ir mirando lentamente. Usted pasa al capítulo 32 de Éxodo, y luego leemos el versículo 15 y 16 del capítulo 32. Versículo 15 y 16. Note bien lo que dice allí. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Esto es lo que Dios escribió. ¿Ok? Estoy diciendo, Dios no escribió toda la ley. La ley, hermanos, posteriormente vamos a mirar cómo Moisés escribió en un libro toda la ley. Pero Dios no escribió toda la ley, sino que Él escribió en las tablas de piedra, llamadas en estos versículos las tablas del testimonio, y las escribió con su propio dedo. Eso es lo primero. Ahora, al leer todos estos capítulos, debemos habernos percatado de esos detalles. ¿Ok? Después de ello, hermanos, miramos otra cosa más. Que estas tablas de piedra o las tablas del testimonio, las que Dios escribió con su propio dedo, ¿qué sucedieron con ellas? Levantando su mano. Ver. Bueno, Él las quebró, no perduraron. ¿Cuánto durarían? Muy corto tiempo, tal vez algunos días es posible, unas horas, no sabemos. Pero no duraron. ¿Por qué? Porque Él las rompió, Él las quebró. En el versículo 19, en el mismo capítulo 32 de Éxodo, dice que aconteció que cuando Él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahí está, Él las quebró. Entonces, hermanos, posteriormente había las tablas del pacto del testimonio o las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Posteriormente hubo otras. Cuando usted va a Deuteronomio, el capítulo 10, verso 1 al 4, miramos que al quebrarlas Moisés, Dios le manda que haga otras, pero ahora Él tiene que hacerlas. Ya no Dios la va a hacer. Ahorita vamos a pensar en esto. Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 4. Verso 1 al 4. Dice Deuteronomio 10, verso 1 al 4. En aquel tiempo Jehová
me dijo, recuerde que Deuteronomio es un, ¿cómo se le llama? Resumen de la ley. Y Moisés está recordando los eventos que escribió en Éxodo. Así que él dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos, ahí está versículo 4, que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Ahora, hermanos, lo que vemos aquí es que Él ahora las hace, no Dios. Tienen otra traducción, aparte de la 60 que estoy usando. La versión lenguaje actual, ¿cómo se llama otra? Que usamos mucho. Que la leamos, por favor. Del 1 al 4, especialmente, sí, del 1 al 4, por favor. Dice, en aquel tiempo el Señor me dijo, talla 2 tablas de piedra como las primeras, y haz también un arca de madera, un cofre sagrado para guardarlas. Sube al monte para encontrarte conmigo, y yo escribiré en las tablas las mismas palabras que había en las que hiciste pedazos. Luego coloca las tablas dentro del arca. Así que hice un arca con madera de acacia y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí al monte con las tablas en mano. Entonces una vez más el Señor escribió los 10 mandamientos en las tablas y me las dio. Eran las mismas palabras que el Señor les había dicho desde en medio del fuego el día que se reunieron al pie del monte. Muy bien. Cuando miramos, hermanos, miramos otros detalles más interesantes. Cuando leemos varias traducciones, y esto es para corroborar lo siguiente, note bien esto. El punto es que las primeras tablas Dios las hace y las escribe. La segunda ocasión, Moisés prepara las tablas, pero Dios las escribe. Esos son detalles que, adornan este panorama de cuando Dios da la ley. Pero el punto es, y estamos diciendo que esto era el testimonio, son el testimonio. La palabra testimonio significa, más tarde, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, explicando un poquito más sobre por qué solamente 10 mandamientos y no toda la ley. La ley estaba en un libro, el testimonio está en unas tablas de piedra. En Hebreos 9, si alguien dice, ¿por qué testimonio? ¿Por qué solamente las 10 mandamientos en las tablas de piedra? En Hebreos capítulo 9, cuando el escritor de Hebreos está describiendo, hermanos, estos detalles en cuanto a el tabernáculo, el arca, e inclusive aquí están las tablas de piedra. Leemos, por ejemplo, así, Hebreos 9, versos 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, verso 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, note bien, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, ahí está. Cuando leemos en Éxodo capítulo, capítulo 32, 15, 16, leímos que eran las tablas del testimonio. Cuando alguien dice, bueno, hermanos, ¿por qué? ¿Qué es el testimonio?
¿Qué es el testimonio? En el Nuevo Testamento, ¿qué concepto tiene la palabra testimonio en el Nuevo Testamento? A través de la Escritura, ¿qué uso se le da a la palabra testimonio? No. Como hablar o un mensaje de alguien. Okay. Por ejemplo, Es- cuando dice que Cristo dice que la palabra testimonio habla de él, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, hay varios usos. Por ejemplo, cuando Juan habla en una de sus cartas acerca de que 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El agua, la sangre también dan testimonio. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Anuncian algo, dan a conocer algo, ya sea que confirman algo o inclusive el testimonio, los hermanos daban buen testimonio de él, es decir, algo respecto a. Entonces, ¿qué anunciaban allí estas, según el verso 4, estas cosas? Por ejemplo, dentro del arca está, note bien, la vara de Aarón, una urna de oro que contenía el maná. Primeramente el maná, hay un poco de maná, hay una vara dentro y las tablas. Entonces cada una, hermanos, dan testimonio de algo, ¿correcto? Entonces, que, por ejemplo, la urna de oro que contenía maná, que da testimonio de que Dios los alimentó al pueblo. Siempre que ellos miraran que el pueblo tuviera esa arca y sabían lo que estaba dentro, recordarían, Dios nos alimentó durante muchos años. Recordarían que la vara de Aarón, ¿qué recordarían ellos, el pueblo? Cuando ellos pensaban en la vara que estaba dentro del arca, ¿qué recordarían ellos, el pueblo de Israel? Pues todo lo que Dios hizo por ellos. Cuando se convierte en serpiente. Sí, o sea, Bueno, la vara, el uso, hermanos, el uso que Moisés le dio a la vara, primero se convirtió en serpiente, después, ¿verdad? Hizo muchas otras proezas antes de salir de Egipto, después abrió el mismo mar. El punto es, ¿qué recordarían? El poder de Dios, el poder de Dios. Número 1, el maná, recordarían, Dios alimenta. Número 2, la vara, el poder de Dios. Y número 3, cuando miraban las tablas del pacto, ¿qué recordarían ellos? Simple. Recordarían la ley. Recordarían la ley. Eso es. Diríamos, es la pequeña insignia, o diríamos pequeña en proporción, no en valor, de lo que es la ley. Y esto es muy fácil, hermanos, de tratar de comprender. Cuando hay personas que poseen ciertas cosas de sus seres queridos que ya no están, y aunque sea muy pequeña, pero cuando la recuerdan a la persona, recuerdan el ser querido y cosas así. Y ese es el punto, la palabra testimonio. Y entonces, ahora, pero volviendo un poquito, hermanos, a Éxodo capítulo 20, estamos diciendo, ¿por qué? Bueno, Dios escribió, hay una diferencia, desde luego, que Moisés las quebró, esto fue providencialmente, desde luego, y luego después Moisés tiene que preparar unas. Y la cuestión es, hermanos, ¿qué hubiera sucedido? La pregunta es, piense detenidamente, ¿qué hubiera sucedido si Moisés no hubiese quebrado las tablas y hubieran sido preservadas hasta el día de hoy? ¿Qué cree que hubiera sucedido si existieran las tablas de piedra en cierto museo de Roma, por ejemplo? O en algún otro lugar. Piense el impacto que tendría. Trate de medir el impacto. Haciendo una comparación hoy en día, cuando usted viaja a Israel y sube al Gólgota, pusieron ellos, ahí donde Jesús crucificaron, la parte de abajo, pusieron una parte como una piedra cuadrada. Usualmente los hebreos lo usaban para hacer la preparación del cuerpo y posteriormente pasarlo y ponerlo en una cueva. Bueno, después, hermanos, de algunos siglos después de la muerte de Jesús, erigieron un edificio grande y hay una piedra lisa allí. Efectivamente está el lugar donde lo levantaron en el madero, pero la parte de abajo hay eso. Bueno, todas las personas que van allí
Suelen tomarse fotos, ponen sus utensilios ahí, sus Biblias, abrazan, dan besos, lloran, etcétera, en esa piedra, la cual no hay ni siquiera el 90% de pensar que realmente esa piedra fue donde a Jesús lo prepararon. ¿Me explico lo que digo? Pero realmente no. Los arqueólogos han hecho excavaciones y descubrimientos donde hay cosas que sí le dan el 100%, y hay otras cosas que no. Esa es una de las cosas que no es el 100%. La pregunta es, ¿qué hubiese sucedido una vez más si Dios hubiera providencialmente permitido que esas tablas de piedra fueran preservadas hasta el día de hoy, escritas con el dedo de Dios y hechas, fabricadas con la mano de Dios? Las primeras. Piensa el impacto. El impacto en el primer siglo, el impacto el día de hoy. ¿No? Evidencia de la existencia de Dios. Bueno, una sería la evidencia de la existencia de Dios para los cristianos, pero para los que no, Ceci. Pues puede haber dos cosas, podrían usarse las piedras como idolatrarlas, Al extremo, como sí. imagen, que creo que eso no era la intención de Dios. La otra que pues era como, existe Dios y no habría duda de eso, pero a la vez también no sería basado como por fe, como que ahora la fe que tenemos es basada en lo que es la palabra y se nos dice, pero no porque lo estamos viendo grabado en algún lugar. ¿Cuál era el problema en el Nuevo Testamento durante las cartas del apóstol Pablo, durante que escribió, por ejemplo, Efesios, Colosenses? ¿Cuál era el problema mayor que él enfrentaba en las cartas cuando él escribe en cuanto a los cristianos? ¿Cuál era? No sabe. Lea, hermanos, y veamos que estas cartas, el principal punto que él ataca o corrige es, inclusive Gálatas, que ellos no tienen que volver a la ley, no tienen que estar en la ley. Y eso lo trata muchas veces, el punto de los judaizantes, porque los judaizantes eran de que era necesario volver a la ley, era necesario circuncidarse, se aferraban a la ley. Imagínense eso. Si Dios hubiera preservado esas tablas que él escribió, hoy en día hasta la fecha hay quienes permanecen en la ley, iglesia adventista, sabatista, etcétera, no renuncian a la ley, ellos están apegados a la ley. Ahora ponga un poquito más de que hoy existen las tablas, sería un argumento mucho más fuerte para ellos decir, no, hasta la fecha existen las tablas que Dios escribió, es que tenemos que guardarlas. Sería un argumento fuerte. Mientras que para el cristianismo no, sería simplemente un descubrimiento arqueológico o simplemente algo que confirma la existencia de Dios. Pero para el mundo religioso e incrédulo, sería idolatría incrédulo. Para el religioso que no tiene la verdad, esto sería básicamente un argumento para seguir en la ley. Pero Dios no quiso eso. Hay muchas cosas, ejemplos que podemos mirar en las Escrituras que Dios no permitió. Por ejemplo, Dios no quiere que hoy en día adoremos a María. ¿Qué es lo que Dios hizo y Jesús hizo para que no fuera eso? Bueno, en las Escrituras se escribe claramente donde María en las bodas de Caná, en el libro de Juan, si no me equivoco, es el capítulo 2, dijo, haced como todo lo que los indicare. Y aún así, las personas no quieren dejar de pensar en la adoración a María. Y así, hermanos, Dios ha hecho cosas providencialmente para que el hombre no permanezca en la idolatría, etc. Ok, hermano Gerardo. Sí, aún así, usando ese pasaje, algunos católicos me han dicho es que María tenía cierta autoridad sobre su hijo, sobre él, sobre Dios mismo, dice, porque él dijo, ella mandó al hijo que convirtiera el agua en vino. Aún así, siempre habrá argumentos. Pero bueno, ahora después de mirar, hermanos, los detalles que estos 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. El resto de la ley, diríamos, este es el prototipo, ¿no?, de la ley, lo que representa la ley, el testimonio de la ley. Pero toda la ley se escribió en un libro. Ahora, después de eso, de mirar, hay otra cosa que vemos en la estructura, abarcando un poquito más el ente a la ley. En estos 10 mandamientos, y es algo que ya lo he dicho muchas veces, los 10 mandamientos se dividen en 2 partes solamente.
se parten en dos. Y en esa primera parte tiene que ver con Dios y en el orden debido. Usted abre un libro, es como si abre un libro y en la parte primera de su izquierda dice Dios y en la parte segunda dice prójimo. Los 10 mandamientos se dividen en dos categorías. La primera tiene que ver con Dios todo. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Por ejemplo, no te inclinarás a ellas. Verso 5, delante de Dios. Para Dios esto es ofensivo. Por ejemplo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Verso 7 tiene que ver con Dios. Y inclusive guardar el día de reposo, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuál es el enfoque del día de reposo? ¿El prójimo? No, es Dios. Note bien, porque 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, verso 10, el reposo para Jehová tu Dios. Note bien eso. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? La pregunta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar. Y entonces el punto es, hermanos, que también otra cosa que miramos en cuanto a los 10 mandamientos es que están divididos en dos partes. El resto de los mandamientos, por ejemplo, el versículo 12, 13, 14, 15, 16, 17, tiene que ver con el prójimo. Por ejemplo, el resto de los mandamientos, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién es? Es tu prójimo. No matarás. ¿A quién? A tu prójimo. No cometerás adulterio. ¿Con quién cometes adulterio? Con tu prójimo. No hurtarás. ¿A quién le vas a robar? ¿Hay alguien que podamos robarle que no sea nuestro prójimo? No, si robamos tiene que ser de alguien. Y esto es el prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No te vienen ahí. Si hablas de alguien, ese es tu prójimo. Y fue creado a imagen de Dios. Y lo hacemos. Versículo 18. Versículo 17. No codiciarás. Si codicias algo, es de tu prójimo. Sea cualquier cosa que posee tu prójimo, o es tu prójimo. Ahora, ¿qué nos dice esto, hermanos? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Por qué Dios dividió la ley en dos partes, la estructura de lo que estamos mirando? ¿Por qué no una sola? ¿Por qué no enfocar solamente en Dios? ¿O por qué no solamente en el prójimo? Todas esas preguntas deben de hacerse los que tienen curiosidad de por qué. ¿Por qué los 10 mandamientos son así? Pase Mateo capítulo 22, por favor. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y vamos leyendo en el versículo 34 y al 40. Mateo 22, 34 al 40. Mateo capítulo 22, verso 34 al 40. ¿Alguien lo quiere leer? Hermana, por favor. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Note bien la respuesta de Jesús en cuanto a la pregunta del intérprete de la ley que dijo, ¿cuál es el gran mandamiento? Verso 36. En la ley, note bien, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora, hermanos, obviamente, dice bien lo que vamos a mirar. Todo mandamiento en la ley era importante. De hecho, había algunos mandamientos, si se infringían, equivalían a muerte.
En la estructura de la ley, nuevamente, usted va a mirar ciertas leyes que si se quebraban no equivalía a muerte. Equivalía a veces a restitución, por ejemplo, dinero, animal, qué sé yo. Pero había mandamientos o leyes que si se quebraban o se infringían equivalía a muerte. La pregunta es, ¿por qué? Dice el escriba, este intérprete de la ley, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y los hebreos judíos podían distinguir ellos que uno de los mandamientos más importantes se repite en Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahora, el segundo, es el primero. Y el segundo, dice el verso 39, Jesús, esa es la respuesta de Jesús, es semejante o parecido. ¿En cuanto? Porque habla de amar, note bien eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo encontramos en Levíticos 19:18. ¿Cómo ellos, fíjese bien lo que voy a preguntar, cómo ellos identificaron los hebreos que estos dos mandamientos dependía toda la ley o la conclusión que Jesús hace? Porque cuando se escribió la ley no se pusieron aparte estos, se pusieron los 10 mandamientos aparte de todo el libro de la ley, pero todo va junto, nada aparte. ¿Me explico lo que digo? Hermanos, y es muy simple. El punto de los hebreos y Dios y Jesús mismo aquí, el enfoque es que estos dos mandamientos se unen en ¿qué? ¿En dónde? ¿Dónde se mira en el Antiguo Testamento? En los 10 mandamientos. En las tablas, los mandamientos que están en las tablas del testimonio. Ahí están estos dos. El primero, que es en Deuteronomio 6:5, amarás al Señor con todo corazón, está dentro de los primeros mandamientos. Y el segundo, que está en Levítico 19:18, está en la parte final de los 10 mandamientos. No hurtarás. Si amas a tu prójimo, bien hermanos, qué cosa tan interesante. ¿Cómo vas tú a hurtar? Vamos a hacer una aplicación rápidamente, volviendo a Éxodo 20. Sí, un ejemplo. Pongan en sus Biblias en Éxodo 20. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo podrías matarlo? Verso 13. No, tendrías que matarte a ti mismo. Ahora, versículo 14, no cometerás adulterio. ¿Cómo es que si amas a tu prójimo, cometes adulterio? Y haces este gran estrago. Si te amas a ti mismo, ¿cómo puede? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú le amas, ¿cómo puedes hacer semejante cosa? Hurtar, verso 15. ¿Cómo puedes tú decir que amas a tu prójimo como a ti mismo si le robas? O verso 16. ¿Cómo puedes decir que amas a tu prójimo como a ti mismo si hablas contra tu prójimo falso testimonio? Verso 16. ¿Cómo se explica esto, hermanos? No tiene explicación, simplemente. El mandamiento de amarse al prójimo como a ti mismo implica, escuche bien esto, en las dos áreas de la estructura de los 10 mandamientos. En la primera parte de los mandamientos hacia Dios, por ejemplo, verso 3, 4, no tendrás Dios ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te vas a inclinar a ellas. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas? Lo amamos y ponemos una imagen, suplimos el lugar de Dios y amamos esa imagen. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas? ¿Ve usted? El mandamiento, hermanos, prohíbe, exime, quita, limpia todas esas áreas de nuestra vida que puede estorbar para amar a Dios, la primera parte. El segundo mandamiento, que es semejante, es exactamente lo mismo.
Escuche bien esto. Cuando alguien mata, hurta, habla falso testimonio o codicia de su prójimo, ¿puede decirse que se ama a sí mismo? No se ama a sí mismo. No se ama a sí mismo. Ahora, hasta aquí hemos visto, hermanos, que la estructura de Dios tiene un sentido, un propósito. Sin embargo, la persona que cumple la ley, como Jesús dice, en esto se cumple toda la ley. La idea de Dios es que en el Antiguo Testamento el hebreo, el judío, era una persona diferente que amaba a Dios guardando los mandamientos de Dios y amar a su prójimo y él se ame a sí mismo. Podríamos hablar cuando hablamos de la alta estima, cuando una persona tiene una alta estima, se ama a sí mismo con congruencia. No más alto ni más lo que debe amarse, porque él se ama más de lo que se debe, es un egocéntrico, no tiene los pies sobre la tierra. Pero también la persona que tiene una estima o valor de sí mismo más por abajo de lo que debería ser, es una persona que se menosprecia. De ahí que cualquier desnivel, una persona que se ama más o se ama menos, es muy posible que esta persona no va a cumplir el segundo mandamiento que cumple toda la ley. ¿Qué cosa? Sus deberes respecto al prójimo. Porque así como él se trata o se conceptúa, así trata a los demás. Se roba a sí mismo su propio valor, va a robar a los demás. Hermanos, la estructura de la ley es increíble. No hay palabra para describir cómo es que Dios dividió los 10 mandamientos en 2 partes, donde se cumple toda la ley. Y por último, pudiéramos decir una cosa final. Ya lo he dicho y lo voy a repetir. Las relaciones más importantes del ser humano se establecen a través de una línea vertical hacia Dios y una línea horizontal hacia el prójimo. Si el hombre no tiene estas 2 líneas en comunión y en armonía, entonces el hombre tiene un desequilibrio en su vida, como dijera Kevin de ruidoso de Nuevo México. Él dice, si no tienes tu cuerpo, tu mente, tu espíritu en armonía, algo anda mal. Y eso es verdad, hermanos. Si tu mente no está bien, tienes estrés. Si tienes estrés, tu cuerpo tiene problemas físicos, se fijan en eso, y por ende hasta nuestra alma a ocasiones no disfrutamos las cosas de Dios. Otra vez, la buena relación del hombre se establece a través de líneas horizontales y verticales. Ahora cambiemos la estructura. Digamos, no, la vertical está perfecta. Yo amo a Dios y estoy bien con Dios, pero no puedes ver a Pánfilo. No te llevas bien con Pánfilo. Es tu prójimo. Entonces, ¿podemos decir que estamos en la completa armonía? La respuesta es no. No. Y alguien puede estar en un sentido horizontal perfectamente bien con las personas. No tiene problema porque le sigue la corriente. No tiene problema porque no le corrige. No tiene problema porque no quiere meterse en problemas por llevar a cabo bien las cosas de Dios o realizar la verdad. Puede estar en el sentido vertical bien con Dios. Pablo dijo, si fuera siervo de los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Se fijan eso? Vertical y horizontal. Los 10 mandamientos tienen que ver con Dios y con el prójimo. Paramos aquí.